Hola, buenas tardes, buenas ya noches a todos, a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Las Doñas, esta vez a través de Instagram Live. El día de hoy estamos con unas invitadas muy especiales y es muy bueno tenerlas acá porque además ellas vienen de otra parte del país que por lo general no solemos hablar con chicas y hacer juntanzas así tan grandes. Porque pues muchas veces todas las chicas con las que hablamos son hasta de la misma universidad o de aquí en Bogotá, y qué bueno poder tenerlas a ustedes y poder en Las Doñas seguir haciendo juntanza y seguir abriéndonos en todo el país. Entonces, nada, ¿cómo van? ¿Cómo va su tarde? Hola, muchas gracias por la invitación. Jennifer. Mi nombre es Jennifer, yo soy bióloga, egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y pues de antemano agradecerles por abrir este espacio tan interesante y pues tan importante tanto para ustedes como para nosotras. Muchas gracias. Gracias. Gracias en serio por estar aquí. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Jessica. Hola, Hola. Jessica. Soy Jessica Borja, artista plástica de la UPTC, y estoy muy feliz de compartir este espacio hoy. Y sé que la vamos a pasar muy lindo, la vamos a pasar de maravilla. Qué bueno, muchas gracias por Gracias. haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo vas, Elizabeth? Bueno, buenas noches a todas, a todos y a todas. Mi nombre es Elizabeth, yo soy estudiante de artes de la UPTC y actualmente también trabajo en el Centro Cultural Huellas, y pues agradecerles a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación, por conversar aquí con nosotras. Antes de iniciar, me gustaría dar unos anuncios y como hemos venido hablando durante todo este inicio de temporada, tenemos muchas cosas nuevas y una cosa de ellas es que estamos estrenando intro, una introducción de Las Doñas. Entonces nada, la vamos a mandar aquí para iniciar el programa con toda y nada, que estén ahí conectadas y conectados, conectadas para el programa de hoy, que es sobre arte, y sobre digamos, el proyecto tan bonito que tienen estas tres mujeres en Tunja. Entonces, nada, vamos con la intro. Nada, ahí está, la intro es nueva, y también estamos muy emocionadas de, digamos, empezar toda esta temporada. Y nada, para iniciar, me gustaría preguntarles de qué se trata La Venganza de las Musas. ¿Qué es este proyecto que están haciendo? ¿De qué se trata? Bueno, La Venganza de las Musas surge como una idea que está tomando aún forma, pero pues que busca también como mostrar un poco la puesta en escena, sobre todo en la parte artística, de varias mujeres tunjanas. Entonces, pues nada, fue muy interesante porque afortunadamente hemos tenido como la oportunidad de conocernos en otros espacios, ni siquiera culturales, sino tal vez en la universidad, por algunos amigos, amigas, hemos coincidido, y pues la idea fue como reunámonos y hagamos algo interesante en torno al arte, ¿sí? Porque pues en Tunja hay bastante como potencial y eso, pero nunca como que se visibiliza más allá, digamos, de juntarnos o algo así, digamos, como, no sé, en las movilizaciones o sea, otros escenarios, pero no como tal un escenario artístico. Entonces, pues lo interesante de la situación es que convocamos a varias mujeres y todas dicen como, sí, de una, hagamos lo que hay que hacer. Y eso también evidencia pues como las ganas que tenemos todas de encontrarnos, pero no sabíamos bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en enero nos dimos como el espacio de nuestra primera reunión. La idea en realidad era como muy básica, era como hagamos una exposición y ya, pero en realidad pues todas tienen un montón de ideas súper bonitas, súper interesantes, y pues hemos logrado como concretar un espacio muy bonito que va a ser algo reivindicativo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No sé si Jessy me ayuda ahí con más información. Bueno, sí, también este día que se va a hacer esta conmemoración, aparte de mostrar el arte que estamos haciendo en la ciudad,
también se van a mostrar todos los emprendimientos que tenemos cada una. Y adicional a eso se abre el espacio para que haya danza, para que haya teatro y que sea una tarde llena de una jornada cultural, una jornada llena de muchas personas, una jornada en la que nos podamos reunir a compartir, a charlar, a hablar arte, a ver arte. Entonces creo que eso es lo que lo hace interesante. Pues nosotras creemos que esto es muy interesante, este espacio que ustedes abren, o sea, el visibilizar a tantas mujeres artistas es muy bueno. Por eso les queríamos preguntar por qué las musas. ¿Ustedes creen que siempre hemos sido musas o que hay muchas mujeres artistas que han sido invisibilizadas? Bueno, pues nosotras creemos que en algún momento de la historia las mujeres sí fuimos unas musas, fuimos las diosas de la inspiración, y no solamente las mujeres, la musa se puede encontrar en la naturaleza, en todo lo que rodea pues al ser. Pero parte de eso hace que la mujer simplemente esté como en un plano de admiración, pero no en un plano del quehacer artístico. No es reconocida en varios escenarios y no tiene como unos espacios en donde ella pueda mostrar el arte. Hasta ahora se está mostrando, digamos, una mujer que hace arte, que vive del arte, que adicional a eso, por ejemplo, en los espacios de mural, hacer mural también para la mujer a veces se ha generado ahí como una cosa extraña, y no solamente por los hombres que hacen mural, sino por la gente que ve el muralismo, ¿no? Entonces hay que soportar que digan cosas en la calle, que le digan a uno como, ah, usted sí se puede subir a ese andamio, usted sí puede hacer tal cosa, usted, o sea, como ese tipo de cosas. Entonces, encontrarnos con eso nos dice como no, pues va a ser la venganza de las musas, porque hoy las mujeres artistas estamos aquí, empoderadas, iluminadas, haciendo arte, estamos en muchos escenarios y vamos a llenar todos esos espacios, no nos pueden detener. Así es, así es. Bueno, qué pena, fíjate, te interrumpo antes de continuar. Lo que pasa es que Lore, que ustedes ya la conocen, tuvo muchos inconvenientes para ingresar, pero ya está aquí, entonces la voy a agregar a la reunión y a la conversación. Nada, aquí está Lore. Ay, hola, Lore. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal todo? Bueno, listo. Dale, Cata. Yo quería preguntarles que, bueno, hablamos de muchas mujeres, pero artistas, y me gustaría saber cuántas mujeres están haciendo parte de esta iniciativa, quiénes están detrás de esto, si son solo ustedes o hay muchas más mujeres, qué artistas hay, porque me parece muy importante que todo el mundo sepa quiénes son las que están detrás de este proyecto. Dale, voy yo entonces. Les cuento, ahorita estamos 9 mujeres, entre ellas las voy a mencionar rápidamente: Alma Catalina, Erika Pineda, que es Roja Morena, Elizabeth, que está aquí con nosotras, Vanessa, La Ramírez, Jen, se me escapan, ¿quién más? La Ramírez es Carilyn. Carilyn, sí. Ahí están las doñas. Las doñas. Sí, March, y ¿quién más está? Jen, ayúdame ahí, porque... Falta creo que Dayana. Sí. Y no recuerdo quién más. Ah, Luna también. Pues también estábamos como con la intención, con otra compañera también que tiene un colectivo muy bacano de agendas artesanales. Se llama Camila, pero pues ella por cuestiones laborales, ella fue la única que tuvo que como que dejar a un lado el proceso. Sin embargo, pues está como muy atenta a ayudarnos, pues no únicamente como en la parte visible, como de las obras y esas cosas, sino también pues en lo logístico y eso. Pero en realidad somos nosotras únicamente. Y también pues mencionar un poco a las chicas que no van a participar en calidad de artistas plásticas, como de dibujo de obras, pero que van a participar con arte, por ejemplo, de danza, de música y de teatro.
Por ejemplo, en el tema de danza está eh, el Centro Cultural Prisma de Tunja, que está pues, liderado en este momento por Mariam, y también está Singa, que es un colectivo nuevo en Tunja de danza urbana. Por el lado de teatro está, pues no se me escapa ahorita el nombre, pero es la hermana de March, que es una de las artistas que va a participar. Y por el lado de música vamos estamos pues ya confirmando con las clandestinas para que puedan participar también, que son un grupo de música de Tunja muy bueno. Ok, es decir que pues por lo general cuando decimos arte la gente suele creer que es solo como arte visual o plástico, es decir que tenemos todo tipo de arte en La Venganza de las Musas. Sí, pues es que igual la idea es un poco reivindicar el arte hecho por mujeres. Entonces, dentro del arte se encuentran un montón de gamas. Igual en esta convocatoria quedan muchas por fuera, pero la idea es que podamos proyectarnos a futuro y poder ampliar mucho más la participación de mujeres en este espacio. Igualmente, cabe pues de pronto mencionar que no solo estamos reivindicando el papel de la mujer como artista en este momento, sino que por nuestras campañas de publicidad o por lo que hemos estado haciendo, también queremos reivindicar a las mujeres colombianas que han sido un poco silenciadas, que no se han dado a conocer de pronto por toda la estructura patriarcal en la que vivimos, pero que sin embargo han hecho y han marcado un papel muy importante en el curso de la historia de Colombia y pues del mundo. En ese momento, pues obviamente, nos estamos centrando más en mostrar el trabajo de las mujeres colombianas y boyacenses, pero digamos que queremos ampliar y dar a conocer mucho más de todos los trabajos, tanto de nuestras ancestras, nuestras antiguas artistas que dejaron papeles y obras gigantes en el país, como las que ahorita estamos y como las que vienen, porque igualmente sé que vamos a estar como trazando camino para las futuras generaciones, para que puedan seguir haciendo arte y para que este no sea silenciado como ha venido pasando, sino que cada vez más se muestre y se visibilice mucho más como reivindicación del papel de la mujer en la sociedad y en el arte. Sí, por eso mismo yo tenía otra pregunta, y no sé si interrumpa a alguien, qué pena, y es como, ¿qué representación, y ahora que hablabas como de esa reivindicación, no solo de la mujer en general, sino de la mujer colombiana, boyacense, qué representación ustedes le dan a través de su obra, del arte que están mostrando a la mujer boyacense, a la mujer de Tunja? ¿Cómo se ve esa representación? Bueno, esa representación se ve reflejada, por ejemplo, en las cosas que nosotras estamos haciendo en este momento. Es que nuestro tema principal es mujer en el arte, que es un tema en general que estamos usando en nuestras obras para esta exposición, y cómo todas desde nuestras áreas estamos tratando de sincronizar esa palabra, que es además gigante, ¿no? En mi caso, estoy haciendo mujeres y cómo las mujeres cultivan plantas, que es el tema que siempre he venido trabajando. Llevo varios años trabajando con ese tema, de plantas que crecen en el territorio y cómo viene de generación en generación como ese cuidado de las plantas, y adicional a eso, cómo de mi abuela he aprendido todo el cuidado de las plantas y cómo cuidar con plantas. Entonces creo que esa parte de la tradición oral y esa parte de hacer como un reconocimiento de las plantas en sanación es la manera que tengo política y artística de mostrar a las mujeres boyacenses. Sí, así es. Bueno, pues ahí como para agregar, yo creo que cabe también aclarar que todas hacemos cosas muy diferentes, ¿no? Porque están abogadas, bueno, por lo menos yo soy bióloga, también digamos hay algunas que son administradoras de empresas, entonces todas concebimos la idea también como muy distinta, ¿sí? Y lograr como poner un tema, por ejemplo, como en común fue un poco difícil justo por eso, porque fue como
no necesitamos hablar ni siquiera de la técnica, sino nomás de cómo comprendemos nosotras el rol de la mujer en el arte, ya dice mucho. ¿Sí? Complementando un poquito lo que dice Jessie, por ejemplo, hay que ver, digamos, también cómo percibimos también nosotras la realidad. Y a partir de eso, por ejemplo, en mi caso, yo lo que quiero trabajar es un poco la evidencia de la importancia de la biodiversidad en el papel de la vida y de las mujeres, ¿sí? Sobre todo con el tema de las aves, de la fauna, que es lo que yo trabajo. Entonces es también como desde esta área, por ejemplo, de la ciencia, nosotras también comprendemos la biodiversidad, pero cómo hacemos también para que por medio del arte podamos generar conciencia y que la gente se entere de un montón de datos interesantes sobre especies, sobre animalitos que viven en determinados ecosistemas. Entonces es muy interesante porque siento que todas vamos a mostrar una gama muy amplia también de varios temas y que va a ser pues muy interesante. Por ejemplo, no sé, Elizabeth, también digamos como la ve ahí. Pues digamos que yo creo, o sea, concuerdo totalmente con lo que han dicho Jenny y Jessie, porque igual cada una maneja desde un punto de vista del arte. El arte tiene la capacidad de ser muy, muy subjetivo, depende mucho de quién lo hace y quién lo mira, ¿no? Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, el arte que yo hago va muy enfocado a la reivindicación de diferentes luchas o de diferentes cosas, ¿no? Igual y creo que todas tenemos un propósito con nuestro arte y es expresar. Entonces, en esta ocasión, digamos que hallamos una temática en común que es la mujer en el arte, pero digamos que cada una lo va a expresar desde su punto de vista, desde su capacidad artística y también pues desde sus experiencias, ¿no? Porque igual uno expresa lo que ha vivido, lo que conoce, y pues en eso se basan más que todo, por lo menos mis obras, y podría decir que de nuestras obras, ¿no? Por eso me parecería importante preguntarles, o sea, sabiendo que todas hacen algo distinto, es decir, su profesión, ¿qué tipo de obras entonces se están presentando en las musas? Es decir, ¿tiene algo ya, o sea, se centran en un solo punto o todas parten de su experiencia o cómo lo hacen? ¿Y qué tipo de obras se están presentando? Ahorita tenemos unas obras que se dividieron. Unas es el quehacer artístico de cada una, el estilo, su forma, el tamaño, que dejar. Pero tenemos como grupo una temática en común que es mujeres en el arte. Entonces ya veremos, ya les mostraremos que esa es la expectativa que se va a dar el día de la exposición. Ya les mostraremos cuál es el resultado de esta juntanza, que eso es lo bonito ya, porque ninguna sabemos qué es lo que estamos haciendo, estamos así como todas caletas con el tema, entonces ese día va a ser como el... Sí, es que es una sorpresa para nosotras también, porque digamos, si bien confluimos en en un tema específico, es decir, todas dijimos, vamos a hablar de la mujer y cómo nos sentimos nosotras como mujeres en el medio del arte, a la par cada quien lo interpreta a su manera, ¿no? Entonces, nosotras no nos hemos mostrado entre nosotras siquiera las obras, cada quien va a hacer las suyas y el día del montaje va a ser que vamos a ver cuál es ese punto de vista de cada una y también pues el día de la apertura de la galería va a ser como la gente va a ver cómo vivimos nosotras el arte siendo mujeres tanto en Colombia como en el mundo en general. Entonces, pues sí, es sorpresa para todos. A mí hay algo que me parece interesante de eso y es como el arte puede funcionar como algo político y es como el arte en el espacio público, en el momento en el que sale de ese ambiente o de ese espacio personal y llega a lo público, al habitar entre las personas y cómo ustedes habitan el mundo y cómo su percepción del mundo y cómo muestran esa percepción del mundo frente a las demás personas. Y también otra cosa que ustedes mencionaron que dijeron como, bueno, es como su interpretación, su percepción y es como esa intimidad de ustedes, como esos pensamientos, esas reflexiones que ustedes tienen pasan a lo público y se vuelven mensajes políticos, pero no solo se vuelven mensajes políticos, sino que también se vuelven formas de participación política. Y eso me parece muy importante. Es como
cómo podemos participar a través de formas que no sean institucionales, a través de formas alternativas a las tradicionales que la gente conoce, como son el voto y esto, que en este caso podrían ser formas estéticas, formas artísticas. Entonces, me parece muy bueno y también me gustaría abordar ese tema, de qué forma el arte puede ser una forma de participación política para ustedes. Pues yo considero que es una forma también de sentar postura, y es que las mujeres debemos también empezar a marcar postura respecto al contexto en el que nosotras vivimos, ¿sí? Nosotras no podemos tampoco quedarnos como calladas. Un montón de tiempo nos tuvieron calladas, de hecho, y cualquier cosa que decíamos estaba mal. Pero entonces hay que empezar a sentar postura y empezar a poner, digamos, sobre la mesa varios debates sobre varios temas que son importantes y que nos tocan, y que muchas veces las mujeres sabemos que existen, pero ni siquiera entre nosotras hablamos, ¿cierto? Entonces, evidentemente esta es una oportunidad, uno, para evidenciar, digamos, cuál es la postura de cada una y qué es lo que cada una quiere expresar, quiere contar, ¿sí? Lo que sueña, lo que quiere, lo que anhela, lo que piensa, lo que odia, un montón de cosas, pero también esta es una buena oportunidad para mostrarnos que en definitiva ese tipo de espacios, por ejemplo, institucionales que ustedes mencionan, muchas veces no funcionan, ¿sí? Y en realidad lo que hay que hacer es organizarnos muchas veces en otros parches, en grupos musicales, teatrales, en el barrio, en la vereda, en un montón de situaciones que vivimos cotidianamente y que nos puede permitir en realidad plantear propuesta y también buscar la forma de transformar la realidad en la que vivimos. Entonces, si lo vemos por un lado, es como lo artístico, venga, como cómo lo expresamos y cómo lo mostramos mediante lo que hacemos, pero también es un llamado, por ejemplo, a seguir organizándonos, a seguir juntándonos y a seguir conspirando, que eso es lo más importante para después proponer y lograr transformar. Y pues digamos que yo ahí agregaría algo, y es que, digamos, a mi manera de ver, el arte siempre ha ido ligado a un proceso social y político, ¿no? Digamos que la historia de la humanidad está contada por el arte. Entonces también creo que ahí hay un papel importantísimo que tiene el arte, y es ver qué historia queremos contar nosotros como esta generación y todas las personas que vivimos hoy, qué historia queremos dejarle a las futuras generaciones. Y también un poco que el arte es un mensaje, ¿no? El arte tiene la capacidad de llegar a gente que ni conocemos y de contar una situación que ni siquiera vivimos o que vivimos y no somos capaces de expresarla con palabras. O sea, el arte tiene una capacidad gigante para remover a cada persona y hacerle repensar sobre sus acciones, sobre sus cosas, y creo que ese es un papel importantísimo, ¿no? En esta sociedad, más que todo, el arte no puede ser silenciado, no puede ser censurado. Como decía Jen, ya nos han censurado muchísimo, y a veces, muchas veces, de hecho, con el arte también sucede, que por ejemplo vas a ir a un museo y quieres exponer tus cuadros, pero hablan de un tema que es político, que es así, entonces te censuran de plano, ¿no? Entonces, este espacio también es un poco evadir esa censura y abrirnos nosotras nuestros propios espacios. Si la institución no quiere que hablemos, no quiere que contemos que nos están matando, que nos están violando, que nos acosan a diario, pues no importa, nosotras tenemos la capacidad y somos lo suficientemente fuertes como para abrir nuestro propio espacio y buscar que el mensaje llegue, ¿no? Porque el mensaje, digamos, al ser en este momento el arte, tiene que tener un receptor y un emisor, ¿no? El emisor somos nosotras, el receptor es cualquiera que lo pueda ver. Entonces, el abrir estos espacios sirve muchísimo para que todas estas situaciones que nosotras estamos pintando, que nosotras estamos expresando, lleguen y cambien a la gente de alguna otra manera, le dejen de pronto una semillita de curiosidad de ¿y por qué esto es así? ¿Por qué ellas pintaron eso? ¿Qué estaban sintiendo cuando lo pintaron? Entonces, pues eso creo que yo, o sea, eso creo yo también que puede servir en tema del arte como un objeto político, ¿no? Porque, por ejemplo, agregando una cosa muy chiquita, el hecho de pegar carteles en las calles, de grafitear, hacer buenos grafitis, hacer muralismo, hacer pegas, eso también remueve mucho, ¿no? Y eso es arte. El arte callejero tiene también una capacidad muy grande porque es que es en donde más gente pasa, ¿no? Y muchas veces las galerías son muy elitistas y están cerradas para esa poca gente que tiene plata para ir a un museo, y no me parece justo. Me parece que el arte debe estar del lado del pueblo y debe estar
a la vista de todo el mundo, que por ejemplo la calle tiene una capacidad increíble para hacer un museo para la gente. Ay, a mí me gustaría resaltar eso que mencionas, de que hay una forma de democratizar el arte en estos espacios políticos, y no solo en estos espacios políticos, digamos que son presenciales, sino también en redes sociales. Siento que las redes, la tecnología, ha permitido que el arte sea mucho más accesible a las personas y no sea una cuestión de privilegio o de unos pocos que tienen acceso a esto. Y eso me parece muy interesante porque normalmente como que en el arte vemos esa dualidad entre cuánto vale la obra del artista y cómo hacer que esa obra llegue a más personas y que las personas puedan tener acceso a esa obra. Y no sé, como que solamente quería resaltar como esa parte tal vez de la democratización del arte. Pero hay otra cosa interesante que no sé, como que me llama mucho la atención, que es lo que ustedes mencionaban de organizarse. ¿Cómo nos organizamos nosotras? ¿Cómo podemos, no sé, mostrar, expresar nuestras demandas, pero también nuestros pensamientos, nuestros sentires, y exigirle algo a la estructura y a ese sistema por medio de esta organización social? Y aquí yo quería mencionar lo de las movilizaciones sociales, y es el tema que me gustaría que tocáramos ahora. ¿Cómo el arte confluye o dialoga con esa movilización social y permite que se cree un espacio para esas demandas, y cómo se, no sé, cómo se administra tal vez este componente estético dentro de esa movilización social como forma también de participación? Ah, yo. Dale, Jessica, no sé quién iba a hablar. Sí. Al banquillo. Ah. Bueno, la pregunta es cómo el arte está haciendo partícipe de las movilizaciones sociales. Sí, exacto, sí, cómo confluye el arte con, en este caso, con el feminismo y con la movilización social y los movimientos sociales, pues el feminismo, ¿sí? Bueno, todas estas manifestaciones y todo lo que se hacen en las manifestaciones sociales siempre se ha movido por el arte. Eso digamos que no es nada nuevo. Y es muy interesante cómo ha evolucionado esas formas de protesta y cómo de una manera pacífica y desde el quehacer de cada persona y desde la dignificación del arte se pueden hacer ese tipo de manifestaciones y mostrarnos, no solamente en el feminismo, sino en todas las luchas, porque resulta que no es que simplemente o el arte o el feminismo o las militancias sean políticas, no, los seres humanos somos políticos. Y eso hay que tenerlo claro y hay que tener y convencernos de eso siempre. Y esa importancia que nosotros le damos al buen manejo o al manejo realmente de las plataformas y de nuestro quehacer artístico, para poder decir lo que queremos, lo que sentimos, manifestarnos, agruparnos. Eso es una vaina más como innata. Eso es una cosa como decir, venga, hagamos esto porque me siento de esta manera, me siento incómoda con esto, quiero alzar mi voz, necesito estar con otras para poder que esto se vuelva una fuerza. Y es importante estar con otros siempre luchando. ¿Sí? O con otras estar luchando, decir, venga, hagámosle y arranquemos esto. Siempre hay un miedo, siempre va a existir ahí como una cosa de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué es esto lo que nos está moviendo? ¿Será que en algún momento va a tener alguna repercusión? Bueno, si transforma tu contexto y te transforma a ti, hazlo. Y hazle de una. Y juntémonos y empecemos a transformar nuestro pequeño mundo, pues. Ahí me surgió una duda con lo que hablas como de transformar y el contexto, y es que claramente durante mucho tiempo el arte ha contado una sola historia, ¿sí? La historia, digamos, una historia igual patriarcal de este tipo de artistas que pues veían a la mujer, pero pues como ustedes hablan, digamos, en esencia lo que tiene que ver con su nombre, como una musa, es decir, nunca nos han permitido contar nuestra historia, digamos, en este caso, a través del arte. Entonces, como que tiene que empezar a cambiar en el arte y también, digamos, en otras formas de expresión para que se empiece a dar ese cambio, es decir, para que veamos
otra forma de ver el mundo que no sea exclusivamente la masculina o pues la que nos han enseñado durante mucho tiempo a través de las obras y de muchas otras cosas. Bueno, yo lo veo ahora es que ya ha cambiado un montón. Sí, sí hay unos sesgos ahí un poco complejos en las instituciones a la hora de premiar o a la hora de permitir el ingreso de ciertas obras y ciertas cosas que sean de mujeres. Pero considero que uno, lo que tiene que cambiar es que tenemos que seguir juntándonos, seguir movilizándonos y seguir haciendo arte, vivir del arte. Cambiar el discurso de que vivir de arte es morirse de hambre. Hay que dignificar también desde la palabra el quehacer. Y a nivel, digamos, social o institucional, hay que también seguir presentándose a todo, a las convocatorias, hay que seguir nosotras invadiendo esos espacios. Si no nos dejan, pues allá vamos a estar. Seguir, considero que ocupando esos espacios, decir aquí estoy, pues, y eso cómo se hace, haciendo arte, escribiendo, presentándose, juntándose, que bueno, que es lo que hoy nos convoca, eso es lo que yo considero. Yo no sé, Lisa y Jen, qué piensan. Pues digamos que yo creo que un poco el papel de arte es romper con ese esquema al que venimos acostumbrados, ¿no? Esa ideología que tiene la gente de que el arte debe ser netamente bonito, que es algo simplemente estético, que el cuadrito para decorar, ¿no? Ya, esa es una ideología capitalista, consumista, es una ideología de comprar un cuadro solo para decorar tu sala con ese cuadro y ya. Eso creo que es lo que nos quieren vender, ¿no? Es la idea de arte que le sirve al patriarcado, que le sirve al capitalismo, un arte que está calladito, que no critica, que no genera molestias para ellos, ¿no? Entonces, digo eso, el arte, si quiere ser político, debe incomodar. Y no puede ser, o sea, el arte no tiene por qué ser solo bonito, no tiene por qué ser solo estético, solo lindo, no. El arte, para mí, tiene una capacidad grande, he dicho muchas veces la palabra capacidad, perdón, pero bueno, tiene un poder grande para, digamos, incomodar, ¿sí? Que es algo que necesita Colombia. Es algo que yo creo, o sea, si acá en Colombia vamos a hablar de solo algo bonito, feliz, no estamos hablando de Colombia. O sea, si queremos hablar de Colombia, tenemos que incomodar, tenemos que hacerle ver a la gente, hey, en Colombia nos están matando, Colombia es un país en constante conflicto, estamos en guerra. Entonces, muy pelle un artista que viva en Colombia y que rechace totalmente todo eso y haga cualquier cosa linda y ya. O sea, si tú quieres ser un artista completo, que igual eso son grandes palabras porque no sabemos ni siquiera qué es el arte, definir el arte es algo difícil. Con entonces, todo esto que mencionas, y qué pena interrumpirte, como que me haces pensar en todo lo que venía preguntándoles Lore y que también había hablado Jennifer, y es que el arte puede ser una forma de movilizarse y de participación, pero entonces por lo que comentas, pareciera que el arte en sí mismo fuera una forma de participación, es decir, el arte en cierto sentido debería criticar, debería cuestionarse, debería pensarse ese tipo de cosas. Sí, o sea, para mí totalmente de acuerdo contigo. El arte en sí es protesta, el arte no, o sea, digamos que muchos dicen el arte es un medio para llegar a tal cosa. Para mí el arte es el medio y el fin. Para mí, digamos que veo el arte más como algo que acompaña totalmente a toda la historia de la humanidad. Y digamos que también creo que definir el arte, lo que decía ahorita, es complicado porque definirlo sería limitarlo. Entonces los que dicen el arte es estético y debe ser proporcional y debe ser de X y Y manera, le están quitando toda la oportunidad al arte de incomodar, de llevar un mensaje que de pronto no sea tan bonito. Por ejemplo, un arte que muestra la guerra o la violencia en Colombia de pronto no puede ser algo estético, no puede ser algo bonito porque es que no es algo que estamos tratando de expresar. Estamos tratando de expresar es dolor y tristeza. Entonces el arte es así de subjetivo y así de amplio. Y por eso digo yo que también es una protesta en sí. El buen arte es protesta e incomoda y es el objetivo. Así es, así es. Yo tengo
bueno, no sé, es como una pregunta, no sé, comentario que me surgió, y es como es que yo siento que el arte, o bueno, estas protestas a través del arte tienen que ir acompañadas de una movilización social fuerte para que cambie las estructuras y para que haga temblar el sistema. Y yo creo que el arte puede lograr esto, pero el arte solo no lo puede lograr, sino que necesita ese trasfondo de los movimientos sociales, de las movilizaciones sociales. Y siento que ahí es un debate que se puede generar, que es como, entonces, el arte sería solo el medio, o porque es que, o sea, pues no sé, como en mi punto de vista, yo siento que tiene que ir un poco acompañado de este trasfondo de movilización social, que se une también a diferentes tipos, tal vez de movilizaciones o demandas de otros grupos sociales, que digamos, no sé, aquí estamos hablando del movimiento feminista, que tiene un trasfondo mucho más fuerte, que no se limita solo al arte, pero también de otros movimientos que están alrededor y de otros sectores sociales que están ahí, como, no sé, las luchas que se dan en torno al género, de comunidades étnicas, de comunidades racializadas, no sé, o sea, ustedes qué piensan como con respecto a esto. Yo creo que el arte no puede ser visto únicamente como la cuestión del activismo, ¿sí? Y hay que sacarlo también es que a la marcha sale el grupo de teatro y a la marcha sale el grupo musical y entonces hay una obra de teatro y no, porque es que nosotros tampoco podemos reducir a los y las artistas como personas que no tienen propuesta, ¿sí? Los y las artistas también construyen bastantes propuestas que van respaldadas obviamente por la movilización social, pero también por un movimiento súper grande de artistas, ¿sí? Y esa es la importancia, digamos, de la organización y la juntanza, porque justo por esos medios es que podemos empezar a decir, parce, hay una crisis en el arte, ¿sí? Por ejemplo, con esto de la pandemia se evidencia que el sector, o sea, uno de los sectores más como golpeados con esto de la pandemia fue el sector cultural y es como, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para construir propuesta y qué es lo que exigimos? Y no se puede quedar únicamente en una exigencia meramente reivindicativa del momento, sino que tiene que ser una propuesta construida al mediano y al largo plazo, que diga, vea, es que nosotros también pensamos transformar el modelo o el sistema en el que vivimos y nosotros podemos aportar de esta manera y nosotros pensamos que el eje cultural tiene que ser de esta forma, ¿sí? Entonces hay que quitarse también un poco esa idea de que el arte únicamente, como lo decía Elizabeth, es el cuadrito para adornar o sí, es como la vainita para adornarlo paila que está todo, ¿sí? Sino los artistas y las artistas también tienen un montón de cosas que decir y que exigir. A mí me parece, por ejemplo, muy interesante el proceso que se está desarrollando aquí en Tunja, con esto de la plataforma juvenil, ¿sí? Y es que acá, de un tiempo hacia acá, sobre todo en la pandemia, se han organizado, han hecho plantones, han hecho un montón de cosas, pero también han construido un pliego de exigencias que fueron y radicaron a la gobernación y a la alcaldía, y que tal vez en el largo plazo no transforma mucho, pero en el corto sí. Entonces, eso es una cuestión también estratégica de qué es lo que nosotros queremos y cómo lo alcanzamos, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que empezar, digamos, por pensar como que los artistas también dicen mucho, no únicamente por medio del teatro, la pintura, la música, sino también esa capacidad que tienen de organizarse y de construir propuestas para transformar la realidad. Una pregunta respecto a eso, y es como, frente a la situación que está el arte actualmente, digamos, al menos lo que ustedes logran percibir, ¿creen que es necesario que las mismas artistas en este caso, y bueno, también pues de otros géneros, se unan todos, digamos, y todas, todes, para poder pedir, digamos, que este tipo de cosas cambien y lo que ustedes pueden percibir, es decir, como un tipo de movilización ya, y continúo con lo que venía hablando Lore, de las mismas y los mismos artistas? Esa mesa cultural se ha venido formando hace muchos años. Sí, es necesario que todos los artistas de todas las áreas nos unamos a escribir esos pliegos y esas peticiones. ¿Cuál es el problema y qué es lo que ha pasado acá en Boyacá? Que se tiene la iniciativa, se convoca a la gente, ¿qué pasa? La gente no llega. ¿Sí? Han llegado, no hay una como una vaina ahí como decir, venga, sí, tenemos que ir a hablar, tenemos que ir a escribir, tenemos que ir a pensar, a echarnos el cabezazo de
que hacer. Los artistas, cuando pasan este tipo de cosas, de, de confluencia, de escucharnos, de empezar a decir, bueno, que, en qué estamos fallando y empecemos a trabajarle a eso. Adicional a eso, lo que se sabe acá en Tunja es que también eh, en, en esos puestos del sector cultural, en la Secretaría de Cultura, no sé si saben, han puesto este año a una persona que ni siquiera está en el sector, ni siquiera es artista. Bueno, ¿y ahí qué? ¿Mm? Simples unas quejitas por medio de las redes sociales y la gente se pone a escribir por ese medio, que de hecho pues sí es muy visible y algo de algo tocará, pero bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? ¿En dónde está la gente? ¿Sí? Porque charlando y peleando por Facebook, no, eso no funciona. Hay que juntarse de verdad. Digamos que sumando un poco a eso que venía hablando Jessica y Jen, digamos, el arte tiene una función política, puede también ser apolítico, el arte pues es muy diverso, ¿no? Pero en sí el artista es un sujeto social y es un sujeto político que hace parte de una comunidad, ¿no? Entonces, como artistas también tenemos esa capacidad de organizarnos, digamos, proponer lo que decía Jen, ¿no? Y pues muy traído de eso, por ejemplo, el año pasado el sector cultural de Tunja se unió y formuló una propuesta debido a que por las cuestiones de bioseguridad y de la pandemia no se pudo protestar, pero digamos, crearon un espacio que se llamó Parados en la Raya, que no sé si lo han escuchado o lo vieron, que fue una protesta cultural en donde llenaron la plaza de Bolívar de zapatos y se sintió la voz a nivel nacional. Y entonces, digamos, listo, no se puede protestar por medio, digamos, de las acumulaciones de personas, por la situación que todos entendemos, pero el arte puede protestar aún así. El arte, digamos, que da esa posibilidad de seguir protestando, de seguir alzando la voz, de no quedarnos callados, porque es que si nos callamos, no comemos, básicamente. Entonces, digamos que esa, por ejemplo, es una forma en la que el arte está ayudando a protestar y está, digamos que organizando, bueno, los artistas son los sujetos, ¿no? Están organizando las protestas para reivindicar sus propios derechos, ¿no? Porque, digamos, para nadie es un secreto que en este país muchos de nuestros derechos no se respetan y pues hay que protestar, hay que alzar la voz, ¿no? Y así nosotras dibujemos lo que dibujemos, somos sujetos sociales y por lo tanto tenemos necesidades, tenemos derechos y tenemos que organizarnos para que se cumplan, para exigir que se nos cumplan. Yo tengo otra pregunta. Me surgió la otra vez, de hecho, cuando estaba en una clase y pues se las quería hacer a ustedes y es como, no sé hasta qué punto el arte que va como que está, o sea, que no es contrasistema, no es antisistema, sino que está a favor del sistema, como que termina reproduciendo estereotipos o termina incluso reproduciendo violencias o evitando que los productos culturales que consumimos tengan algún tipo de transformación positiva en torno a esos movimientos sociales. Sí, porque a mí se me hace, digamos, no sé, como que siempre hablamos del arte que tiene que ir contra el sistema y lo hemos hablado también en muchos casos, digamos, no sé, en nuestro caso que es el periodismo, como un periodismo que no le rinda pleitesía a ese sistema capitalista, patriarcal, colonial, sino que vaya en contra de eso. Pero ¿qué pasa con el arte que sí va en esa línea, que sigue replicando ese sistema? Pues digamos que yo creo que así el arte sigue replicando ese sistema cuenta, ¿sí? Entonces, pues lo voy a decir con un ejemplo a ver si más o menos entienden mi punto. Antes igual se hacía de todo tipo de arte, ¿no? Digamos, eh, por ejemplo, en el Renacimiento, la iglesia le pidió a Miguel Ángel que pintara la Capilla Sixtina. Miguel Ángel todo feliz lo pintó, listo. Fue arte que fue hecho para las clases elitistas, ¿no? Y sin embargo, ¿qué hizo Miguel Ángel? No sé si se han visto la escena más famosa de Dios y el hombre, de Adán y Dios,
en donde Dios está encima de un cerebro, o sea, literalmente la forma en donde está Dios es un cerebro. Entonces, básicamente Miguel Ángel expresó que Dios era un invento, y sin embargo eso está en la Capilla Sixtina, ¿sí me entienden? O sea, fue inteligente. Y sin embargo, aparte, pues ese es solo un ejemplo. Hoy en día igual sigue habiendo arte que va en esa línea de lo estético, y pues yo sigo pensando que a pesar, o sea, eso va a quedar como una cuenta para que en un futuro vean esa clase, esa división social. Siempre ha funcionado de esa manera, ¿no? Entonces, nosotros ahorita si nos ponemos a estudiar el arte de antes, el más famoso así era de las clases elitistas, pero también hay arte que pertenecía a las clases obreras, a las clases trabajadoras y demás. Entonces, es necesario ver esas dos, digamos, esas dos caras de la historia y confrontarlas, porque en un futuro no podemos decir, no, que solo los artistas eran revolucionarios y obreros, sino que, digamos, también había artistas que eran elitistas, que eran burgueses y así, y eso va a contar de la historia, ¿sí? Entonces, a pesar de que hayan de ambos, digamos, bandos, entre comillas, artistas, eso cuenta cuál es la realidad de hoy, que es la que queremos que se sepa, que es la que queremos que no se censure. Nuestro papel es que no solo se cuente esa parte de la historia, sino que también contemos nuestra parte como mujeres artistas, como mujeres que hemos sido silenciadas, oprimidas y demás. A mí me parece súper importante preguntarles, digamos, ¿ustedes cómo creen que nosotros hemos sido representadas de forma incorrecta en el arte? Nosotras como musas, como mujeres, ¿cómo hemos sido representadas de forma incorrecta en el arte? ¿Cómo creen ustedes? No sé. Pero, Cata, Bueno, o sea, como no sé si entendí bien tu pregunta, pero como más que todo, creo que va como un poco ligado a lo que decía Elizabeth, de que se ha contado como una versión de la historia de las mujeres, como, y que lo problemático es que esa versión de la historia, y no solo de las mujeres, sino de la historia, se siga reproduciendo y que sea contada como la única historia, Ajá, o no, y no sé pues si... sí, sí, es así. Y como veníamos hablando, pues no sé, de pronto quería dar más enfoque como a nosotras, o cómo se ha estado representando de forma incorrecta antes em, en el arte, ¿sí? Sí, es que no sé cómo explicarla, pero sí, tiene que ver con eso, Lore. antes se veía la representación en el arte, lo que decía como en el inicio, que era como la musa de la inspiración, ¿no? Y solamente se veía cómo se usaba o el rostro o el cuerpo, pero eso es algo que sigue pasando. Sigue la sexualización del cuerpo, de las mujeres, sigue ahí como un discurso también de un discurso muy, es que no sé si usar la palabra estético en esta pregunta, porque creo que no, no hay, porque esa palabra estética también tiene todo un campo de estudio muy amplio, pero es eso, es como simplemente ver cómo de repente nos vemos como objetos, Exacto. ¿cierto? Cómo empieza uno a transgredir de esa manera, de una manera negativa, o sea, como de una manera en la que me ven como un objeto, que no puedo dar de pronto ciertas opiniones o no ocupar ciertos cargos, ciertos espacios, no solamente en el arte, sino en general en todo. Y no solamente como representación o como mímesis de algo, sino también como en los cargos, en un cargo importante, ¿sí? Sí. En todo lo que tiene que ver con la sociedad, como al pasar los años nos hemos visto como en esas posturas. Entonces, no sé, eso es lo que creo que es de manera negativa también en el periodismo, también todo lo que hay, hay por contar y por decir, siempre ha habido como un sesgo muy distinto. Eso es lo que creo. Sí, Yo así quisiera es. agregar algo ahí, perdóname.
Dale. Y es Se nos está acabando el listo, tiempo. rápido, concretico. Es también, digamos, no únicamente esa representación que han tenido las mujeres en el arte, sino también cuál ha sido su participación. Y es cómo se ha invisibilizado también muchas veces el trabajo por decir, es que ella le ayudaba a tal maestro, es que ella le ayudaba a tal pintor, es que ella le sirvió de ayuda para, sí, pero en realidad ni siquiera se conocen a veces los nombres de las mujeres que hacían parte de esos procesos que alimentaron también, por ejemplo, que los hombres pues fueran como escalando un poco también en su carrera, ¿sí? Entonces, me parece que eso, y también conectando un poquito a lo que menciona Elizabeth, a lo que mencionaba sobre también la parte, digamos, de, no sé, el capitalismo y los artistas y eso, es que el llamado también es a tomarnos ese tipo de espacios, ¿sí? El arte, digamos, también tiene que ser hecho por las clases populares, ¿sí? Entonces es el llamado por un lado de hay que empezar a llegar a esos espacios donde las condiciones son también como paupérrimas y no, ni siquiera hay una orientación, digamos, a muchas personas que tienen talentos innatos. Entonces, ¿cómo hacemos también para transformar eso? Pero ¿cómo hacemos también para empezar a participar y a disputar esos espacios? Porque el capitalismo tiene algo maravilloso y es que cogen cualquier cosita y la mercantiliza. Entonces, el llamado también es ese, ¿sí? A empezar a participar, a incidir y a sentar postura como mujeres de la clase popular y empezar a construir también arte pues para nosotros. Así es, Jennifer. Y como les decía, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de que se vayan, sí me gustaría que me dijeran en dónde se va a dar la exposición, así súper rápido, cómo las podemos encontrar en redes, cómo podemos apoyarlas, así súper rápido. Bueno, hay un evento en Facebook que se llama La Venganza de las Musas, ahí nos pueden seguir. También tenemos un Instagram que es @ La Venganza de las Musas. Y el evento va a ser el 8 de marzo de 2 a 8 de la noche en la Escuela Taller de Boyacá. Ahí van a estar todas el primer y el segundo piso abierto, en feria y en exposición. Entonces, cordialmente invitados e invitadas para que se hagan partícipes de esto tan maravilloso que se construyó y también agradecerles por este espacio y porque esto ya es un indicio de transformación y que nos estamos pensando y nos estamos juntando. Esa es la palabra del día, juntarnos. Sí, Sí, juntanza, amamos la palabra, ¿sabes? juntanza, sí. Sí. Muchas gracias por aceptar la invitación otra vez, en serio, por haber estado aquí conversando con nosotras. Y nada, todas las personas que nos escuchen, y bueno, que nos escuchan en este momento, que sigan conectando con las doñas, que van a venir programas muy interesantes. Este viernes que viene vamos a estar hablando de lenguas nativas, de lenguas, pues de nosotras, lenguas indígenas. Y el próximo martes vamos a estar hablando con una persona invitada de la Secretaría de la Mujer de Villavicencio, que nos viene a hablar de políticas públicas enfocadas en mujer. Y también vamos a tener otra invitada en ese mismo programa, que ella se llama Laura Cortés, que también pues sabe mucho del tema. Entonces, nada, para que se conecten, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, ya saben, las donas feministas, como donas, ya saben por qué es así, porque pues, el lenguaje también es patriarcal y capitalista y hegemónico y no nos deja usar la E. Entonces, somos las donas feministas en Instagram, en Facebook, creo que también, ¿no? En Facebook estamos como las doñas. Y nada, para que nos sigan y se sigan conectando con nuestros programas. Y la otra semana vamos a estarles invitando a la marcha del 8M. También esperamos la invitación que hagan desde La Venganza de las Musas para estar compartiendo todo lo del evento. Y tenemos que hacer una segunda parte del programa que se nos iba quedando corto para hablar de arte en las clases populares. Me encantaría el tema, así que súper invitadas cuando quieran. Podemos hacerlo en Instagram. Sería interesante también tenerlas ahí. Y nada, vamos a cerrar, como les comentaba al inicio del programa, con nuestra intro, que también nos va a servir para cerrar el programa, porque la amamos. Es nueva. Gracias, chao a todas.